es Juliana Fuentes, soy licenciada y en lengua castellana y comunicación y los voy a acompañar en este módulo de filosofía dentro del bachillerato del programa por CLEI. Hoy vamos a conocer tres pensadores muy importantes como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y también vamos a conocer un poco acerca de lo que es la filosofía. Aunque suenen como Sócrates, Platón y Aristóteles, suenen como nombres muy, muy antiguos, sus ideas y sus pensamientos siguen estando presentes en nuestras vidas diarias, actualmente siguen estando presentes en la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que opinamos, en la forma en cómo reflexionamos frente a ciertas situaciones, en la forma en cómo tomamos decisiones frente a situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Bueno, quiero que ustedes analicen un poco esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes han tenido que tomar alguna decisión importante y han tenido que preguntarse si esa decisión que van a tomar será la correcta o no? Vamos a analizar un poco esa pregunta y vamos a recordar ese tipo de situaciones donde nosotros hemos analizado y hemos pensado si será que la decisión que vamos a tomar es la correcta o no, si será que la decisión que tomamos en ese momento fue la correcta o no. Analicen cómo toman esas decisiones, si ustedes las toman pensando en lo bueno o lo malo, hacen un equilibrio frente a tomar la decisión que ustedes creen correcta, o se dejan simplemente llevar por lo que otros dicen para tomar esa decisión, o simplemente analizan lo bueno o lo malo de la decisión, o quizás muchas veces preferimos no tomar decisiones y dejar que otras personas tomen decisiones por nosotros. Quiero que reflexionen un poco sobre eso, sobre cómo nosotros tomamos decisiones, cómo analizamos. Recordemos que pensar, cuestionar y reflexionar hace parte de la filosofía. Eso es hacer filosofía. Por eso de acá que nombraba anteriormente que en la filosofía, a pesar de que esos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles son de épocas muy pasadas, hace muchísimos años, siguen siendo importantes en nuestra vida y nosotros seguimos aplicando esa filosofía de cada uno de ellos, la aplicamos en nuestro diario vivir. Continuando con un poco de la filosofía, vamos a observar, bueno, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan entender quiénes fueron estos pensadores que fueron muy importantes en el contexto histórico, que ustedes puedan identificar las ideas principales de cada una de sus teorías, que el legado que ellos dejaron en la humanidad
y que puedan aplicar ese pensamiento crítico y que puedan analizar, hacer análisis de cada uno de nuestras realidades actuales, de cada uno de todo, de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Continuando con la clase, quiero hablarles un poquito de lo que es la filosofía para más adelante poder conocer un poco más referente a lo que fueron estos filósofos griegos. Quiero que tengan en cuenta una de las pautas durante las clases es que ustedes es importante que puedan estar en estas tipos de actividades, ya que me permite poder reforzar un poco más las temáticas que ustedes están trabajando dentro de la plataforma. Recordemos que es importante ingresar a la plataforma para que ustedes puedan hacer actividades, puedan reforzar cada uno de los temas que estamos viendo en cada una de las áreas y que este tipo de clases es importante que ustedes ingresen para que las dudas que tengan me las puedan hacer las preguntas y poderle dar solución. Lo importante acá es que ustedes se lleven un poquito de aprendizaje acerca de cada una de las temáticas que se están trabajando. Entonces, los invito a que primero ingresen a la plataforma, los invito a que estén haciendo las actividades y que puedan ingresar a este tipo de clases que son importantes para esa formación y ese proceso de aprendizaje en el que están en estos momentos. Bueno, para continuar, vamos a mirar un pequeño video sobre qué es la filosofía. Me permiten un momento mientras les comparto la pantalla. ¿Qué es la filosofía? La palabra filosofía filios, que significa amor, y de sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía quiere decir amor por la sabiduría. Ya sabemos qué es lo que significa la palabra filosofía, pero ¿en qué consiste? La filosofía intenta dar solución a problemas a través del razonamiento mental. Esto quiere decir utilizando nuestra inteligencia y nuestra lógica. ¿Y cuáles son los problemas que trata de solucionar la filosofía? Son problemas generales como ¿por qué es así el mundo que nos rodea? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué los seres humanos somos inteligentes? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿O cuál es la causa de la felicidad? Los filósofos son personas que tratan de dar explicación a todas las preguntas que se les plantea, a través de la observación y de su propio razonamiento. Por ejemplo, hace mucho tiempo, un filósofo se planteó la pregunta: ¿por qué las manzanas de un manzano que tenía justo delante de él caían al suelo una vez que estaban maduras? Y tras mucha observación y diversas hipótesis, llegó a la conclusión de que la Tierra las atraía hacia ella debido a la cantidad de masa que tenía. Este filósofo fue Isaac Newton, y con esta explicación dio el primer paso hacia la creación de la ley de la gravitación universal, que publicó en 1967. Bien, ya hemos visto qué es la filosofía y en qué consiste, pero ahora vamos a enseñaros cuándo se originó. La filosofía es una doctrina que se originó hace más de 2000 años y apareció en la antigua Grecia, siendo uno de los primeros filósofos Tales de Mileto.
Otros filósofos importantes fueron Heráclito, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Platón o Aristóteles. En la antigüedad, cuando no existía el concepto de científico ni de ciencia, a todos los científicos se le consideraban filósofos. Es por eso que se suele decir que la filosofía es el origen de la ciencia. La tarea de un filósofo es dudarlo todo y hacerse preguntas sobre todas las cosas a las cuales tratará de dar una o varias respuestas. Además, tenemos que explicar que la filosofía se divide en diferentes ramas, como pueden ser la epistemología, la filosofía de la lógica, la ética, estética, filosofía de la ciencia, ontología, filosofía política o del lenguaje. Bueno, amigos, después de ver este vídeo, esperamos que tengáis mucho más claro qué es la filosofía. Y por supuesto, si queréis ser buenos filósofos, comenzar a haceros todas las preguntas que podáis. Y por supuesto, a dudarlo todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Bueno, mirando un poco lo que fue el video de la filosofía, recordemos y tengamos muy claro que la filosofía es el amor por el conocimiento, es poder aprender a pensar, a cuestionar y a entender el mundo, así como nos nombraba en el video. No es poder memorizar, no es, sino por el contrario, es poder reflexionar, es poder analizar la realidad. Un ejemplo muy importante y cotidiano de cuando tú te preguntas si eso está bien o si eso está mal, ahí tú estás haciendo filosofía. Vamos a mirar un poco, vamos a continuar con la presentación, esperan un momento mientras la cargo. Bueno, entonces, para continuar, estábamos hablando referente a cómo la filosofía la tenemos en nuestras vidas diarias. Un ejemplo de esto y la importancia de esa filosofía es que nos ayuda a poder tomar nuestras decisiones de forma mucho más consciente. Nos permite también preguntarnos si es correcto en la forma como estamos actuando frente a ciertas situaciones. Es una herramienta muy, muy importante para nosotros poder analizar ciertos problemas que pueden ser muy complejos, muy difíciles, poder encontrarle soluciones. También la filosofía nos permite poder fomentar el diálogo de una manera mucho más constructiva y poder entender diferentes perspectivas de diferentes personas. De allí la importancia de la filosofía.
Bueno, vemos que hay ciertos tipos de filosofía. Uno es la metafísica, que es preguntarse siempre por la realidad. En la metafísica se encarga de poder estudiar qué es lo que existe y qué es real. Un ejemplo de esto es cuando te preguntas si el destino ya está escrito o si tú eres quien construye tu propio camino con cada decisión. También cuando tú cuestionas si el mundo digital, por ejemplo, en ese caso las redes sociales, es tan real como el mundo físico. Otro de los tipos de filosofía es la epistemología, es la pregunta por el conocimiento. Allí vemos que la epistemología estudia cómo sabemos lo que sabemos y si podemos confiar en nuestra mente al tomar las decisiones. Un ejemplo de esto es cuando alguien te cuenta un chisme sobre un compañero y tú piensas, ¿cómo sabes eso? ¿Viste las pruebas o solo te lo contaron? Ahí estás evaluando la validez de una fuente de información. Otra de los tipos de filosofía es la ética, que es la pregunta que muchos nos hacemos y que a veces desde pequeños nos hemos hecho, la pregunta por el bien. Es más, es la pregunta que muchas veces es la que más usamos. Acá es donde estudiamos la moral, la justicia, cómo debemos actuar con las demás personas. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, cuando tú vas caminando por el colegio o vas caminando por la calle y ves que a alguien se le cae un billete. Tienes dos opciones. Una, que es quedártelo, y la otra es devolverlo. Entonces ahí es donde empezamos esa reflexión interna sobre qué hago para poder decidir si qué es lo correcto. Eso se llama ética, la ética pura. Otra de los tipos de filosofía es la lógica. En la lógica siempre nos preguntamos por la estructura, es decir, que no estudiamos lo que nosotros pensamos, sino cómo organizamos esas ideas para que puedan tener sentido y no nos engañen. Eh, un ejemplo de este es cuando si un comercial, por ejemplo, dice, todos los futbolistas usan estos tenis, por eso son los mejores. La lógica de nosotros, de cada uno, nos ayuda a poder detectar que eso es una falacia. Es decir, una falacia es un error de razonamiento, porque mucha gente, ¿esto qué quiere decir? Que mucha gente así los use, no significa que sean de buena calidad. Ahí vemos cómo nosotros aplicamos la lógica. Otro tipo de filosofía es la estética, cuando habla sobre la belleza y el arte. Entonces estudia como esa percepción que nosotros tenemos frente a la belleza y que nos hace sentir que somos como una obra o como un diseño. Un ejemplo de este tipo de filosofía que es la estética es cuando tú estás diseñando el logo o el nombre para un proyecto de grado, para tu trabajo, y eliges colores que se vean profesionales, que se vean bonitos, no colores disruptivos. Esto para poder crear o causar un impacto que sea visual, que llame la atención. Ahí tú estás aplicando juicios estéticos, tratas de poder buscar lo bello, lo bonito, para que se perciba frente a la gente como algo diferente, algo que llame la atención. Ahí es donde aplicamos la filosofía de la estética. Y vemos también la filosofía de la política, donde hacemos preguntas por la sociedad. Es allí donde se estudia nosotros cómo debemos organizarnos para poder vivir juntos, donde se aplica lo del poder, lo de los derechos.
Un ejemplo de este es cuando en tu salón de clase o en tu colegio o en tu trabajo debaten sobre quién debería ser el encargado, por ejemplo, en una empresa, quién debería ser el encargado de cierta actividad y qué reglas de convivencia deben ser justas y se deben plantear para todos, para que sean justas, para que los derechos sean equitativos. Ahí estamos aplicando esa filosofía política. Dentro de las corrientes de vida está la filosofía que es la aplicada. Más allá de una rama académica, en la filosofía se habla que existen formas de vivir. Unas que es el estoicismo, donde se aprende a no estresarte por cosas que tú no puedes cambiar. Por ejemplo, como lo dice la diapositiva, cuando muchas veces nosotros se nos cae el internet justo antes de poder entregar un trabajo o cuando estamos haciendo una conferencia, incluso para mí, a veces se me cae el internet cuando estoy en estas clases. Entonces, el estoicismo es yo aprender a no estresarme porque se me cayó el internet en ese momento cuando era muy importante. Y el existencialismo es aceptar que yo soy el único responsable de darle un propósito a la vida y a mis proyectos. Entonces, ahí podemos notar un poquito de lo que es las formas de poder vivir, de poder aplicar esas corrientes de filosofía para nuestra vida. Vamos a hablar, bueno, como les comentaba hace ya un rato, teníamos unos filósofos muy importantes que marcaron la historia de nuestra vida como seres humanos, de nuestra existencia, y, y que todavía aplicamos muchas de las filosofías de estos grandes autores. Empezamos a hablar de Sócrates. Sócrates en su filosofía habla sobre el arte de preguntar. Sócrates fue un filósofo que no escribía libros, pero enseñaba haciendo preguntas e ideas claves. Él todo lo cuestionaba, no aceptaba las cosas sin pensar. Él utilizaba un método muy importante que era la mayéutica, que era el método de preguntas. Un ejemplo práctico es que en vez de él decirte qué pensar, te hacía preguntas para que tú mismo encontraras la respuesta. El mensaje que él decía era aprender a preguntar es poder aprender a pensar. Encontramos también otro de los filósofos importantes es Sócrates. Bueno, el, el método de Sócrates ya lo conocemos. Hablábamos sobre Sócrates y su método era el pensar por sí mismo. Él decía que a través de hacer preguntas constantes se podía llegar a la verdad. Eh, de ahí es que nace el pensamiento crítico. A través de esa curiosidad es que se genera ese pensamiento. Él fomenta a través del hacer preguntas para llegar a la verdad. Él fomenta la autonomía intelectual, el poder aprender a razonar y a pensar por cuenta propia. El segundo autor importante es el filósofo llamado el filósofo de las ideas, que es Sócrates, Platón. El Platón, nuestro querido Platón, hablaba sobre el mundo de las ideas. Platón fue un alumno de Sócrates y creía que existían dos mundos. El mundo real, que es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, y el mundo ideal, que sería lo perfecto.
Eh, un ejemplo de esto es que lo que vemos no siempre es la realidad completa. Platón fundó la Academia de las Atenas, que fue considerada la primera institución de educación superior en el mundo occidental. Un ejemplo de lo que hablaba Platón es que nosotros debíamos buscar la verdad más allá de lo evidente. Otro de los autores importantes es Aristóteles. Aristóteles hablaba del conocimiento práctico. Aristóteles fue alumno de Platón, pero tenía una visión más práctica. Él decía que se debía aprender, que para uno poder aprender era observando, que se debía analizar la realidad, y él hablaba de un pensamiento lógico. Un ejemplo de esto es, de este pensamiento, de este gran filósofo, es que decía que se aprendía haciendo y poder experimentar, que no todo tenía que ser teoría, debía ser práctica para que el aprendizaje fuera significativo, para que se diera el aprendizaje como tal. ¿Qué diferencias existían entre Sócrates, Platón y Aristóteles como para resumirles un poco? Entonces vamos a ver esas diferencias de forma sencilla. Sócrates hablaba de preguntarse. Platón siempre tenía en cuenta y hablaba sobre las ideas, y Aristóteles hablaba sobre la observación. Él priorizaba la experiencia práctica y la lógica para poder tener un buen aprendizaje. Vamos a mirar un video corto, me van a permitir para compartirles pantalla, un video corto y un pequeño resumen sobre Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Me permiten un momento, por favor? El nacimiento del pensamiento filosófico clásico. En la ciudad de Atenas surgió una forma de pensamiento que cambiaría para siempre la manera en que los seres humanos comprenden el mundo. En medio de plazas públicas, debates políticos y encuentros entre ciudadanos, algunos pensadores comenzaron a formular preguntas fundamentales. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos conocer la realidad? ¿Qué significa vivir bien? En este contexto aparecieron tres de los filósofos más influyentes de la historia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus ideas sentaron las bases de gran parte del pensamiento filosófico, científico y político de la civilización occidental. El primer gran pensador fue Sócrates. A diferencia de los otros filósofos de su tiempo, Sócrates no escribió libros ni fundó escuelas formales. Su enseñanza ocurría en las calles de Atenas, donde dialogaba con ciudadanos, políticos y jóvenes. Para Sócrates la filosofía no consistía en memorizar conocimientos, sino en aprender a cuestionar nuestras propias ideas. Su método, conocido como mayéutica, consistía en hacer preguntas que llevaban a las personas a examinar críticamente sus creencias. Sócrates sostenía que muchas veces creemos saber algo, cuando en realidad no hemos pensado lo suficiente o con suficiente profundidad. Por eso afirmó una de las frases más conocidas de la filosofía: solo sé que nada sé. Con esta idea, Sócrates nos invita a reconocer que el verdadero conocimiento comienza cuando somos capaces de reconocer nuestra ignorancia. Para él la filosofía era
ante todo un ejercicio de reflexión sobre la vida humana. Uno de los discípulos más importantes de Sócrates fue Platón. Impactado por la muerte de su maestro, Platón decidió dedicar su vida a preservar el desarrollo de su pensamiento. Para ello fundó una institución conocida como la Academia, considerada una de las primeras escuelas filosóficas de la historia. Platón desarrolló una de las teorías más influyentes del pensamiento occidental, la teoría de las ideas. Según Platón, la realidad se divide en dos niveles. Por un lado, existe el mundo sensible, que corresponde a todo aquello que percibimos con nuestros sentidos, los objetos, las personas, los fenómenos naturales. Sin embargo, en este mundo está en constante cambio y por lo tanto no puede ofrecer un conocimiento completamente seguro. Por otro lado existe el mundo inteligible, formado por las ideas o formas perfectas. Conceptos como la justicia, la belleza o la verdad no dependen de los objetos que vemos, sino que existen como realidad, ideales que sólo pueden ser comprendidas mediante la razón. Para Platón el conocimiento verdadero no proviene de los sentidos, sino del ejercicio racional del pensamiento filosófico. El tercer gran pensamiento de esta tradición filosófica fue Aristóteles, quien fue discípulo de Platón durante varios años. Sin embargo, Aristóteles desarrolló una perspectiva filosófica diferente. Mientras Platón consideraba que el conocimiento verdadero se encontraba en el mundo de las ideas, Aristóteles sostenía que el conocimiento debía comenzar con la observación de la realidad. Para Aristóteles, comprender el mundo implicaba estudiar los fenómenos naturales, analizar sus características y buscar las causas que explican su existencia. Este enfoque llevó a Aristóteles a investigar múltiples áreas del conocimiento, entre ellas la biología, la lógica, la ética, la política y la metafísica. De hecho, Aristóteles es considerado uno de los primeros pensadores en desarrollar un método sistemático de investigación que más tarde influiría profundamente en el desarrollo de la ciencia. Su filosofía representa un intento por comprender la realidad a partir de la experiencia y el análisis racional. Las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles continúan siendo estudiadas más de 2000 años después de haber sido formuladas. Esto demuestra que las preguntas fundamentales de la filosofía siguen siendo relevantes para nuestra sociedad. Reflexionar sobre el conocimiento, la verdad, la justicia y la vida humana sigue siendo una tarea necesaria para comprender el mundo en que vivimos. La filosofía no consiste únicamente en estudiar ideas del pasado, consiste sobre todo en aprender a pensar críticamente sobre nuestra propia realidad. Señor, Bueno, muy bien. Para que lo tengamos claro, esos tres filósofos son los arquitectos de nuestra forma de pensar. Su importancia se resume en tres pilares muy importantes. Uno de ellos, espérame, permítanme, les voy a compartir pantalla para que puedan seguir viendo la presentación.
Bueno, como les iba contando, para que lo tengan mucho más claro, estos tres filósofos son los arquitectos de nuestra forma de pensar. Su importancia se resume en tres pilares muy importantes. Primero, el método, que es cómo pensamos. Sócrates inventó la pregunta como una herramienta. Él nos enseñó a no aceptar nada por sentado y a poder cuestionar todo para poder llegar a la verdad. Platón creó la teoría y nos enseñó a buscar conceptos ideales, conceptos importantes y a poder organizar el pensamiento en sistemas complejos. En cambio, Aristóteles inventó la lógica. Él nos enseñó a clasificar, a poder analizar datos, poder usar la observación científica. También vemos en la ética la forma como vivimos. Ellos pasaron de estudiar los astros a empezar a estudiar al ser humano. Definieron conceptos que hoy damos por hechos, como son la justicia, como es la verdad, el bien común y la búsqueda de la felicidad. En la parte de educación, la forma como aprendemos. Ellos fundaron las primeras escuelas, que fue la academia y el liceo. Casi todas las universidades modernas y las materias que estudias hoy, como es biología, política, ética, física, nacieron de sus clasificaciones. Chicos, y para todos los que en estos momentos están viendo este video, están viendo esta clase, sin Platón, Sócrates, Aristóteles, no existiría la ciencia, no existiría la democracia, esa democracia moderna, no existiría el pensamiento crítico tal y como lo conocemos hoy, el de analizar, el de reflexionar. Eh, Recordemos siempre que pensar mejor es vivir mejor, como lo dice esta diapositiva. Recordemos que la filosofía no es solamente una teoría, la filosofía va más allá, y lo vemos en todo, en cada decisión que nosotros tomamos. Eh, Cuestionar, decidir, eh, pensar y decidir con criterio propio nos convierte en personas mucho más libres y mucho más auténticas. Y tengan claro que la filosofía no es complicada, es poder aprender a pensar mucho mejor. Cuando cuestionamos, cuando reflexionamos, cuando analizamos, siempre estamos usando esas herramientas que estos filósofos nos dejaron. Les dejo una pregunta como reflexión para que cada uno desde donde esté la analice y reflexione un poquito acerca de cómo puedes aplicar esto que hemos visto hoy en nuestra clase, cómo lo podemos aplicar cada uno en nuestras vidas. De verdad, los invito a todos a que continúen ingresando a la plataforma, a trabajar sus actividades, las preguntas que tengan, las inquietudes, háganlas saber. eh, y recuerden que es importante que puedan estar en las clases, en este tipo de clases virtuales, ya que esto les permite despejar dudas que tengan referente a cada una de las temáticas de las cuales estamos trabajando. Que espero que hoy haya sido una clase muy satisfactoria donde hayan podido adquirir un poco más de ese conocimiento sobre la filosofía y estos tres pensadores, estos tres filósofos griegos. De verdad, les agradezco y que tengan una feliz tarde.